La información en este sitio web no pretende ser una recomendación para comprar, vender o realizar otro tipo de inversiones. Todo el material ofrecido es solo para fines educativos. Los miembros del Chiringuito de Valores no se hacen responsables de cualquier aplicación indebida que la gente pueda hacer de los datos. Su información es puramente instructiva y no debe ser utilizada como base para consejos de inversión o para valorar acciones u otros bienes, ya que simplemente se discute en pensamientos teóricos. Los miembros CDV recomiendan consultar con un experto homologado por las autoridades financieras competentes en caso de querer operar en los mercados de capitales. Antes de tomar una decisión de inversión, cada inversor debe llevar a cabo su propia investigación y asumir la responsabilidad de sus elecciones. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva versión más del Chiringuito de Valores, su versión compacta, podemos decirle, entre semana. Un poquito más relajada, con menos de los integrantes que somos habitualmente, así que nada. Vamos a tratar de hacer un breve repaso, dadas las circunstancias. Hoy lo tenemos a Eric con nosotros, me he vuelto a reincorporar, así que vamos a montar este pequeño entramado que hemos denominado muy alegremente la semana de la inflación. Creo que es un lindo título. Eric, me dirás que sí o que no. Creo que sí, porque ya lo veníamos conversando hace un ratito, pero creo que podemos estar cerrando una linda semana de la inflación para que todo aquel que no conoce y no ha sufrido de inflación tenga al menos esta catarata de datos para poder tratar de seguir padeciendo un poquito más los efectos de política monetaria, si se quiere. De cierta forma, sí, Juan, y bueno, muchas gracias. Acá una vez más en el Chiringuito de Valores, en el resumen de todos los viernes. Y en una semana interesante, ¿no? Le denominamos semana de la inflación. Hace 2 semanas era la semana de la crisis de liquidez, y así vamos nombrando y denominando semanas en función de los acontecimientos que van ocurriendo. Listo calendario económico vamos armando también en paralelo, ¿no? Sí. Pronto tenemos el mes de, la semana de... Seguro, pero es interesante que esta semana haya sido la semana de la inflación porque volvemos al problema de raíz, que en definitiva era la inflación que inició toda una etapa de cambios de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo, que nos trajo hasta donde estamos hoy en un contexto donde ya la restricción de liquidez en el sistema se hace sentir. Esto lo conversamos en las sesiones anteriores respecto a las quiebras de los bancos, el estrés financiero que hubo, que bien los bancos centrales, el Tesoro americano en particular, y todo el sistema de seguros que tienen depósito han podido salvaguardar, pero que no deja de ser una de las primeras, digamos, consecuencias de una política monetaria restrictiva para poder combatir la inflación, que aún sigue en niveles bastante elevados. Así que hagamos un barrido. Y vamos a empezar desde España, ¿sí? Que también se publicaron los datos esta semana, para ver cómo estamos aquí con respecto a los precios, ¿sí? Y en este caso tenemos 2 líneas, ¿sí? Tenemos la línea azul, que es la línea general, ¿sí? La línea que incluye la información de evolución de los precios de la energía y de los alimentos, y la core, que es la que excluye esos 2 componentes, ¿sí? Y vemos claramente un cruce, realmente casi podríamos decir que es un cruce de medias, si uno quisiera, digamos, evaluarlo de esa forma. Esperemos que este cruce de medias, en el cual la inflación general cortó a la inflación core, sea el preludio de un cambio de tendencia de la inflación core, porque por lo pronto realmente la inflación principal, la que más nos interesa a todos, no ha variado mucho, y es la sticky, es la más difícil de combatir, y es la que en cierta forma requiere una recesión como para que empiece a reducirse. Haciendo un breve repaso, desde abril del 2021, ¿sí? Ya hace tiempo, estábamos en cotas de 0% de inflación, cosa que también es históricamente bajo, está bien, de hecho durante todos los últimos 13 años, 12 años, la inflación se ha mantenido en cotas realmente bajas, y ahora estamos en los niveles de 7,50 aproximadamente, ¿sí? 7,50% respecto al año anterior. Así que seguimos con niveles altos de inflación, por ende,
si bien Europa y España, bueno, se maneja con las políticas del Banco Central Europeo, sigue habiendo trabajo por este frente. Si nos vamos a Alemania, no vamos a ver algo muy diferente. Vemos una inflación que incluso la principal, la general, la que incluye alimentos y energía, bajó, pero bajó muy poquito, ¿sí? Ese cruce de, entre comillas, inflaciones todavía no se ha dado, y la inflación core sigue también en niveles altos y crecientes sin cambio de tendencia y acercándose a los máximos que hemos registrado en el año 92, ¿sí? 92, ¿sí? Eric, ahí siempre, esta semana en Twitter se estuvo hablando mucho, pero ¿es correcto decir que bajó? ¿O en realidad sería lo apropiado decir que siguió subiendo, pero mermó la suba? Porque conceptualmente es distinto. Es una buena observación la que hace. Sí, la inflación, siempre cuando hablamos en términos interanuales, vamos a ver que los precios varían. Es decir, nosotros para poder justamente analizar mejor este dato que vos mencionás, tendríamos que analizar el índice y no la variación interanual del índice, ¿sí? Para que la inflación o los precios bajen, tiene que haber deflación, sí o sí. No hay chance en ese sentido. Y cuando nosotros hablamos de baja la inflación, en realidad baja el ritmo de la inflación, pero la inflación sigue estando, ¿sí? Entonces, lo que se está buscando, en definitiva, es llevar ese ritmo inflacionario a las cotas objetivo que tienen los bancos centrales, alrededor del 2%, o el 2% específicamente. Lo cual sigue habiendo inflación a una tasa del 2%. Ahora esa tasa la tenemos, en el caso de Alemania, que tenemos el gráfico acá, en 5,70. ¿Sí? 3 veces el nivel objetivo. Entonces, si de repente el mes que viene baja a 5,50, el siguiente mes baja a 5,20 y así sucesivamente, la inflación sigue estando. Simplemente que sube los precios más lentamente, lo cual es positivo, pero no genera un recupero de poder adquisitivo de la población, ¿sí? Y esto lo hemos conversado en otros encuentros del Chiringuito, donde realmente la inflación hace que irremediablemente la población pierda poder adquisitivo y muy difícilmente ese poder se pueda recuperar, ¿sí? Lo perdido es perdido está, y digamos, el caso de los bancos centrales es que no empeore en el mejor de los casos. Alemania, entonces seguimos en cotas altísimas, y para repasar Estados Unidos y Europa como un todo, acá tenemos en la línea roja, ¿sí?, la inflación PCE, ¿sí?, que es el tipo de inflación que más le gusta ver a la Fed, porque es la que refleja una canasta de bienes más representativo en el margen, ¿sí?, en los últimos meses, y vemos en la línea roja que baja, ¿sí?, esta inflación core, aunque aún se encuentra muy lejos del objetivo del 2%, ¿sí? Vamos a repasar nuevamente el gráfico. Durante la pandemia, obviamente, los precios bajaron, mejor dicho, la tasa de inflación bajó muy por debajo del 2%. Y posteriormente, por todos los motivos que ya conocemos, se incrementó hasta máximos de aproximadamente 5,40 de variación interanual. Ahora se encuentra en 4,60. Ambas métricas son altísimas. La variación de precios en Estados Unidos de la canasta core sigue siendo alta, por ende, acá todavía hay trabajo por hacer. Pero de todas formas, recordemos lo que dijo Powell en la última reunión de la Reserva Federal, donde evidentemente las restricciones de créditos que está empezando a emerger, o mejor dicho, las restricciones de liquidez que está empezando a ver en el sistema, está favoreciendo, o está contribuyendo, mejor dicho, a las políticas del Banco Central de Estados Unidos, y por ende ellos tienen menos trabajo por delante para hacer. Así que esto, en cierta forma, podría indicar de que ya las tasas de interés de referencia están llegando a máximos. Después, si nos da el tiempo, vamos a ver las proyecciones, o mejor dicho, más que las proyecciones, las probabilidades implícitas del mercado de futuros de tasas, para ver qué es lo que está infiriendo el mercado respecto a la evolución de la tasa de referencia de la Fed. Pero la cuestión es que claramente hay un contexto que podría contribuir a que siga bajando la tasa de variación de precios de Estados Unidos. No obstante, si vemos la de Europa, que es la línea azul, no para de subir. No paró prácticamente desde que empezó el problema inflacionario, y ahora se encuentra en 5,7% según la inflación, o mejor dicho, según la información flash a finales de marzo, ¿no?, que es básicamente hoy. Así que estamos en una semana de inflación, una semana donde la inflación realmente no está mostrando indicios de una baja contundente, más allá de, obviamente, el efecto base que se hace notar muchísimo en España, ¿sí?, con una caída de la inflación general a 3,3%, a un nivel mucho más normal. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué cae tan fuerte?
por el simple hecho que está comparando con marzo del año pasado, y en marzo del año pasado estaba la gran problemática de la guerra con Ucrania, donde los precios de los alimentos y los precios de la energía se habían disparado. Entonces, claramente, si uno compara con una base muy estresada, como fue marzo del 2022, con hoy, que está mucho más, si se quiere, normalizado la variación de precios de la energía principalmente, y el estrés de la guerra no es tan alto como en marzo del 2022, claramente sale favorecido el guarismo a 3.3% de variación interanual, ¿sí? Así que estamos en una inflación alta todavía, hay mucho trabajo por hacer de aquí en adelante, sobre todo por el frente europeo. Con respecto a los mercados, ¿algún comentario, Juan, Sí, Eric, que quieras hacer? sí, te Pues no te quería veo. preguntar, Eric. Bien, perfecto, me parecía, digo. Em, la diferencia o la divergencia entre los datos que estabas viendo y repasando entre Estados Unidos y Europa radica mayormente en lo que es energía. ¿Podríamos decir que radica en la energía? A ver, ahora el problema no es la energía en sí, digamos. Ahora el problema es toda la inflación que viene por parte de los ajustes salariales. Recordemos que ya estamos en una situación que es más, ya ha pasado más de un año de la situación inflacionaria. Por ende, muchos contratos ya se ajustaron, y eso empieza a generar presión sobre la inflación general, ¿sí? Todo el tema de no, ahora no dividimos, no entramos en detalle de las inflaciones de cada uno de los países, pero claramente la energía está dejando de ser un factor que incremente la inflación general. ¿Sí? Por si no, si la inflación siguiera, digamos, traccionada por la energía, tendríamos que ver una inflación general mucho más alta de la que estamos viendo ahora. Y no está siendo eso verificado, sino que, como vimos en el gráfico de España, está bastante reducida. ¿Está bien? Está bien, con obviamente la salvedad de que estamos comparando contra marzo del año pasado, que era una inflación de mucho estrés. Perfecto. Pasamos a mercados un poco y cerramos. Sigamos, sí. A ver cómo está cerrando los mercados en Europa, y en Estados Unidos, bueno, todavía tenemos la rueda que comenzó hace tan solo unos minutos, hace 45 minutos, ¿sí? Y vemos, como siempre analizamos acá en el chiringuito, el comportamiento del SP500, ¿sí? Veníamos de una baja, bueno, esto ya lo habíamos repasado en múltiples ocasiones, ¿sí? Luego la recuperación a partir de octubre, y con la situación de estrés financiero, las quiebras de los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, está bien, la situación se pudo contener, ¿sí? Y rebota desde la zona de soporte de esta ex línea de resistencia dinámica a la baja, ¿sí? Que pudo ser quebrada a fines de enero de este año, ¿sí? Si ustedes observan, luego de hacer techo acá, que bueno, había ciertos niveles de resistencia y de objetivo, el ajuste no profundiza y puede romper y puede soportar el precio, ¿sí? La ex línea de resistencia bajista, que obviamente actúa como soporte dinámico a la baja. Tenemos un gran volumen en ese momento, lo cual es positivo, siempre y cuando luego la resolución sea al alza, ¿sí? Como ha sido, porque esta vela en particular, que fue la vela post-crisis de liquidez, nos había dejado una vela de indecisión, que quiere decir que el mercado muy bien no sabe para dónde ir, pero luego pudo recuperar. Pero acá hay que hacer una salvedad importante de esta recuperación posterior. Si ustedes observan el volumen, si bien en la semana que estamos aún desarrollando, en Estados Unidos falta toda la rueda de hoy, la realidad es que el volumen es en divergencia con el comportamiento de precios. Y de hecho esto se ve más patente si analizamos el gráfico en compresión diaria, ¿sí? Si ustedes analizan acá, tenemos una salida alcista un poco errática en los primeros días, ¿sí? Y en los últimos días de esta semana ha cogido un poco más de dinamismo, pero el volumen claramente es bastante a la baja. Y de hecho, cuando se producen caídas importantes, como la caída de la semana pasada, ¿sí? Del jueves y del miércoles, vemos un incremento de volumen. Así que esta suba hay que tomarla con cierta cautela, ¿sí? Porque todavía el mercado no le está creyendo mucho. Y ya vemos, la situación inflacionaria, que fue el problema de raíz, aún sigue estando, no ha cambiado la situación. Hubo otros problemas. Pero todavía la situación y el problema de raíz no se han movido como quisieran los bancos centrales. Por ende, todavía las restricciones
van a tener que seguir estando activas. Por ende, el mercado va a estar un poco más pesado al alza y, por supuesto, esta suba fue favorecida por las ventanas de liquidez que se abrieron, que permitieron una inyección. Ustedes saben que del 2010 a la fecha hay una vinculación muy directa de la liquidez del sistema como un todo y del mercado financiero, ¿sí? Entonces, hay liquidez, el mercado recupera o por lo menos deja de caer, ¿sí? No hay liquidez, el mercado cae. ¿Está bien? Entonces, ahora estamos jugando con esa problemática. No estamos entrando en detalle en cuanto a las expectativas de rendimiento de beneficios futuros de las empresas en un contexto donde la tasa de interés es mucho más alta que un año y medio atrás, lo cual eso obviamente va a seguir condicionando a las finanzas empresariales, ¿sí? Y al coste de refinanciación de la deuda. Porque analizar todo eso ahora supondría estirarnos mucho más en tiempo, pero francamente, entre la inflación que sigue activa, la restricción monetaria que sigue activa y un potencial de beneficios futuros que si bien se proyecta al alza, según los analistas, también se proyecta un crecimiento muy moderado de Estados Unidos, hay una incompatibilidad de expectativas. Así que eso seguramente va a impactar el mercado. Y no de forma positiva, cuando finalmente se valide, ¿no? O el mercado empieza a descontar de que los rendimientos no han sido tan buenos como se están esperando, ¿no? Está muy claro el panorama, ¿no? Sí, a ver, el panorama claramente no es de la mayor certeza del mundo, ¿está bien? No es la mayor certeza del mundo, pero bueno, el incremento de liquidez le sentó bien al mercado y la solución del problema que tuvieron los bancos y la rápida reacción del Tesoro americano y de la Fed han llevado un poquito de estabilidad al sistema, digamos, al mercado. Veamos el frente europeo con el Eurostoxx 50, ¿sí? Bueno, acá también, fiesta. Luego de la crisis del Credit Suisse, y hacer un soporte, testear el soporte de los 40-17, hemos tenido una salida alcista que se está acercando rápidamente realmente a los máximos de fines del 2021, lo cual, considerando la situación general, no deja de sorprender, ¿sí? No deja de sorprender que se siga apostando de esta manera tan agresiva al mercado, pero bueno, el mercado así lo está haciendo. En este caso no tenemos el análisis de volumen, ¿está bien? Para poder hacer el mismo análisis que vimos con el S&P 500, pero lo cierto es que estamos acercándonos a máximos y la comparación simple que a mí me gusta hacer es el hecho de que en finales del 2021 la situación económica financiera global no era la misma que la situación de marzo 2023. Así que pueda superar los máximos del año 2021 y realmente es un gran desafío. Tiene que haber algún driver, algo que lo motive mucho, ¿no? A ver, el hecho de que se esté, digamos, no normalizando, pero como que en cierta forma nos acostumbramos o mal acostumbramos a la situación bélica que está habiendo en Ucrania, hace de que en cierta forma los niveles de alerta se reduzcan, ¿está bien? Así que en ese sentido, y ni hablar si se solucionara la situación de la guerra, Europa tiene para subir, pero el frente financiero y económico está complejo todavía. Después, con respecto a las tasas de interés, tenemos acá enfrente la Treasury Note de 10 años de Estados Unidos, ¿sí? Y luego obviamente, el flight to quality que tuvimos por la crisis de liquidez y que fue la baja que vimos acá, hizo soporte en los 3,30 aproximadamente, que ya teníamos marcado de anteriores análisis, ¿sí? Vamos a poner el gráfico en términos semanales, ¿sí? De todo este rango de acá y de toda esta línea de resistencia que ahora funciona como soporte, ¿está bien? Y hace, bueno, soporte y salida. Todavía es una salida muy pronunciada. Por ende, todavía no se están desprendiendo tanto de los bonos americanos, ¿está bien? Así que eso también es una señal para considerar. Si vemos lo mismo, pero por el frente de los rendimientos de la deuda pública alemana y española, ¿sí? También vemos un leve incremento de los tipos de interés, ¿sí? Pero realmente es marginal, ¿está bien? Aunque aún se mantiene una tendencia claramente alcista, aunque con una pérdida de momentum generalizada, ¿está bien? Pero bueno, luego del flight to quality, que es esta baja profunda que tuvimos acá, por ahora está teniendo, digamos, el mercado un leve desprendimiento de estos bonos, por eso sube la tasa de interés. Dinero que se traslada de renta fija, segura, quality, risk free, por decirlo de una manera, a activos de mayor riesgo. Por eso sube la tasa de interés
de estos dos gobiernos. Si vemos el oro, otro exponente del flight to quality que hemos tenido durante la crisis de liquidez, bueno, pero esta semana ya se paró, ¿sí? ¿Y dónde se paró? En la cota de los 1.995, $2.000 aproximadamente, que era el máximo que había alcanzado en abril del 2022, ¿sí? Así que, ¿qué conclusión podríamos sacar de esto? La conclusión más directa es que si el mercado percibe que la situación mejora y hay liquidez y hay tranquilidad, no voy a ir a un bono, no voy a ir al oro, ¿sí? Por eso se frenan estos dos activos. Pero cuando se activa algo en el mercado que sube la percepción de riesgo de los inversores, automáticamente hay un flight to quality y que se vio muy, muy claramente en las últimas 2 semanas, 3 semanas ya, con el incremento de oro, que como bien habíamos mencionado, había incrementado casi un 10% desde este soporte de POC que teníamos marcado previamente. Así que, francamente, el oro es un activo interesante, es un activo refugio de valor, es un activo que va a actuar como colchón ante una situación de estrés en el sistema. Y es interesante observarlo o, digamos, operarlo desde esa visión. Pero francamente, si el mercado percibe que no hay problemas y que no hay riesgos, se va a estancar y va a quedar en una zona oscilando, digamos, considerando que estamos en muy cerca, tan solo 4% de los máximos históricos. Va a haber Si ven, mucho vaivén de precios, parece, ¿no? hay, ¿qué? Perdón. Va a haber mucho vaivén de precios, ¿no? Y a ver, actúa como activo que te cubre ante situaciones de incremento de volatilidad, básicamente. Entonces, si hay de repente una percepción de que el sistema está empezando a fallar, muy probablemente el oro recupere aún más precio. ¿Está bien? Si eso no sucede, quedará oscilando en un rango específico que puede ser el que está ahora. Con respecto al índice de commodity, bueno, el índice de commodity también tocó soporte en la zona aproximadamente de los 22, 22,50, ¿está bien? Aún se mantiene en una tendencia bajista en función de las líneas de resistencia dinámica bajista que comienzan en mediados de junio del año pasado, ¿está bien? Y por ahora, en tanto y en cuanto no rompa al alza estas líneas de resistencia, no podríamos decir que recupere el sendero al alza que se verificó desde la reactivación post-pandemia, ¿sí? Así que dicho esto, si bien obviamente esto fue traccionado por el petróleo, que ha recuperado bastante precio, no deja de estar aún en una tendencia bajista, máxime si todavía no hay una certeza de si realmente los niveles de, digamos, las restricciones de política monetaria van a conducir a una recesión. Bueno, así que en un escenario donde nosotros planteamos como base que muy probablemente haya una recesión o una caída profunda de la actividad económica, realmente los commodities van a estar resentidos, ¿sí? En ese sentido. Bien. ¿Qué más Con, nos queda, Eric? con respecto a monedas, sí, para cerrar, bueno, obviamente el dólar index sigue a la baja, está bien. Esto un poco motivado por las expectativas que hay de que la Fed no sigue incrementando tipos de interés, aunque el mercado está descontando otros 25 puntos básicos para la siguiente reunión. Pero bueno, está, digamos, con esta, digamos, con esta no problemática, pero con esta diferencia de tipos con respecto a Europa. Si analizamos el euro, que el euro estuvo trabajando y estuvo funcionando mucho como digamos, reaccionaba al alza cuando todos los activos de riesgo reaccionaban al alza, producto que básicamente los inversores se salían del dólar, ¿no? Entonces, obviamente, esta semana y la semana pasada, con la estabilización y el diferencial de tasas, donde aún se sigue percibiendo que el Banco Central Europeo va a tener que seguir incrementando a un mayor ritmo que lo que está haciendo la Fed, si bien tiene que hacer un catch-up porque empezó mucho más tarde, esto se ve reflejado en un incremento del valor del euro, ¿está bien? Que muy de a poquito se sigue acercando a los 1,10, que era el máximo que había alcanzado en febrero del 23, ¿sí? En febrero de hace 2 meses básicamente. Pero bueno, esto va a ser también toda una zona de resistencia, la zona 1,10 y 1,11. Así que el mercado realmente, como para concluir este breve catch-up de los principales indicadores en este análisis de intermercado, cuando percibe que la situación se está acomodando, apuesta a riesgo, básicamente. Y cuando percibe que la situación se está complicando, apuesta a calidad, ¿sí? Crediticia
y a refugios de valor como el oro. Obviamente podríamos mencionar el BTC, que tiene otros motivos de suba también, pero digamos, manejándonos con los activos clásicos, por decirlo de una manera, históricamente clásicos, vemos que el mercado, cuando dice vía libre y no hay más riesgo, no hay de qué preocuparse, se vuelcan a los activos de riesgo, como es el mercado bursátil. Así que, en definitiva, todavía no es muy conclusiva la situación en la que estamos atravesando. Creo que todavía hay mucho ruido y todavía no hemos visto todos los efectos de restricciones de política monetaria que hemos estado experimentando en los últimos meses. Así que puede haber todavía problemas por delante. Veremos a ver qué sorpresita nos depara en las próximas semanas, tanto los activos, los bancos centrales, las políticas de cada uno de los países, así que bueno, estaremos atentos para tratar de sintetizar esto en la próxima emisión. Sí, de hecho, una de las cuestiones que hablamos con Xavi en la anterior sesión era sobre el tridente que tienen ahora los bancos centrales por delante, ¿no? Que es combatir la inflación, intentar de que no se caiga en una recesión profunda o que haya un soft landing y evitar que haya una crisis de liquidez en el sistema financiero. ¿Sí? Son 3 objetivos, una herramienta. Bueno, algo va a fallar. No sabemos bien qué, pero hay algo que no se va a poder cumplir. Y lo peor que puede llegar a pasar es que la inflación no baje, porque si no nos vamos a quedar con tasas de interés de referencia altas por más tiempo, con inflación alta por más tiempo. Lo cual eso va a tener obviamente consecuencias en el sistema, que demora en absorber estas políticas monetarias. Y todavía no se están viendo todas las... Y no hablamos del desempleo, que todavía se mantiene en mínimos. ¿Sí? Así que todos varios puntos, digamos, que hay que seguir de cerca en los próximos meses. Bueno, estaremos atentos a las novedades. Así que, bueno, si te parece, creo que damos por concluida la sesión de hoy, la última de marzo. Cerramos el mes y, bueno, dejamos a todos abiertos a que nos sigan siguiendo en las redes, LinkedIn, Twitter, bueno, donde nos encuentren. Pronto van a encontrar por el metro, por algún bus, algún colectivo, al Chiringuito de Valores, así que bueno, los invitamos a todos que nos acompañen y bueno, gracias por ese acompañamiento y nos estaremos viendo en las próximas sesiones. Mañana. Mañana Ma- tenemos en vivo, ¿eh? Mañana tenemos el vivo con todo el equipo, así que En el estudio. en el estudio, sí, sí, sí. En Así que es como Barcelona. que es el precalentamiento para mañana estar en condiciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas Sí, gracias a todos y seguimos en bueno. contacto. Que estén bien.